quiero que pienses en algo que hiciste, no algo pequeño, algo que todavía te pesa, algo que cuando aparece en tu mente, sientes ese nudo en el estómago, esa voz que dice, no mereces ser perdonado por eso. No tienes que decirlo en voz alta, no tienes que compartirlo con nadie, solo tráelo a tu mente por un momento. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo llevas cargando eso? Años, quizás décadas, quizás toda tu vida adulta has vivido con ese peso encima, como si fuera parte de ti, como si lo que hiciste fuera lo que eres. Y puede que hayas ido a la iglesia, puede que hayas orado, puede que incluso hayas pedido perdón a Dios 100 veces por lo mismo, y aún así, la culpa sigue ahí. ¿Por qué? Hoy vamos a hablar de eso. Y lo que voy a decirte puede que sea lo más importante que hayas escuchado en mucho tiempo. Dios ya te perdonó. No cuando te sientas suficientemente arrepentido. No cuando hayas pagado suficiente. No cuando hayas demostrado que cambiaste. Ya. Desde el momento en que genuinamente le pediste perdón, desde el momento en que te arrepentiste de verdad, Dios perdonó. Completamente. Sin condiciones. Sin periodo de prueba. Sin lista de cosas que tienes que hacer para terminar de ganártelo. El problema no es que Dios no te haya perdonado. El problema es que tú no te has perdonado a ti mismo. Y eso, aunque parezca algo pequeño, es en realidad una de las trampas más devastadoras en las que puede caer un creyente. Porque cuando no te perdonas a ti mismo, estás diciéndole a Dios implícitamente que su sacrificio no fue suficiente, que la sangre de Cristo cubrió todos los pecados del mundo, pero no el tuyo, que la cruz fue poderosa para todos, menos para ti. ¿Ves lo que estás haciendo cuando te niegas a perdonarte? Estás rechazando el regalo más grande que Dios te ha dado. Déjame contarte algo personal. Yo cargué culpa durante muchos años de mi vida cristiana. No culpa por cosas que hice antes de conocer a Dios, culpa por cosas que hice después, reacciones que tuve, palabras que dije, momentos en que fallé como esposa, como madre, como ministra. Y yo tenía una lista mental de todos esos fallos, una lista detallada, actualizada, que repasaba regularmente como si revisar la lista fuera una forma de penitencia, como si castigarme a mí misma de alguna manera compensara lo que había hecho. Un día Dios me detuvo en medio de esa espiral y me dijo algo que me cambió la vida. Me dijo, Joyce, ¿estás orando o te estás castigando? Y me di cuenta de que muchas veces lo que yo llamaba oración era en realidad autocastigo. Era yo dándome latigazos espirituales, convencida de que eso era humildad, cuando en realidad era orgullo invertido. ¿Orgullo invertido? Sí, porque el orgullo no solo se manifiesta en pensar que eres mejor que todos, también se manifiesta en pensar que tu pecado es tan especial, tan grave, tan único, que ni siquiera Dios puede manejarlo. Eso no es humildad, es soberbia disfrazada de vergüenza. La verdadera humildad dice, lo que hice estuvo mal, me arrepiento genuinamente, acepto el perdón de Dios y ahora me levanto y sigo caminando. La falsa humildad dice, lo que hice fue tan terrible que no merezco levantarme. La falsa humildad dice, lo que hice fue tan terrible que no merezco levantarme. ¿Cuál de las dos estás practicando tú? Y quiero ir más profundo en esto porque hay algo que nadie habla suficiente en la iglesia. La vergüenza y la culpa son emociones diferentes, y confundirlas te puede mantener atrapado por años. La culpa dice, hice algo malo. La vergüenza dice, soy algo malo. ¿Ves la diferencia? La culpa está orientada al comportamiento. La vergüenza está orientada a la identidad. Y mientras la culpa puede llevarte al arrepentimiento, la vergüenza generalmente te paraliza. Porque si el problema es lo que hiciste, puedes arrepentirte, recibir perdón y cambiar el comportamiento. Pero si el problema es lo que eres, ¿cómo te arrepientes de ser tú mismo? ¿Cómo cambias algo que sientes que es parte fundamental de tu naturaleza? No puedes. Y ahí es donde la gente queda atrapada. El diablo es muy inteligente.
No siempre te dice directamente eres malo. A veces solo te hace sentir que el problema no es lo que hiciste, sino algo más profundo, algo dentro de ti, algo que no puedes nombrar, pero que siempre está ahí, diciéndote que nunca vas a ser suficiente. Esa es vergüenza. Y la vergüenza es una de las herramientas más poderosas del enemigo para mantenerte alejado de Dios. Porque cuando sientes vergüenza profunda, la tendencia natural es esconderte, igual que Adán y Eva en el huerto después de pecar. Se escondieron, pero Dios fue a buscarlos. Dios siempre va a buscar a los que se esconden por vergüenza. La pregunta es, ¿vas a dejar que te encuentre? Lo que crees que eres determina cómo vives, no al revés. No es que vivas bien y entonces te convences de que eres buena persona. Es que cuando crees que eres quien Dios dice que eres, empiezas a vivir de acuerdo a esa verdad. El diablo lo sabe. Por eso ataca tu identidad antes que cualquier otra cosa. No necesita que cometas grandes pecados si puede convencerte de que eres un fracaso. No necesita destruir tu vida externamente si puede destruir tu imagen de ti mismo internamente. Porque una persona que no sabe quién es en Cristo es una persona fácil de manipular, fácil de paralizar, fácil de mantener pequeña y asustada y llena de vergüenza. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere para ti. Quiere que te definas por tus errores, que te despiertes cada mañana recordando lo que hiciste mal, que entres en cada relación cargando el peso de tu pasado, que ora pero sin convicción, porque en el fondo no crees que Dios quiera escucharte a ti. Esa no es la vida para la que fuiste creado. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No poca. No moderada. Ninguna. Si estás en Cristo, la condenación no tiene derecho legal sobre tu vida. La culpa no tiene derecho legal sobre tu vida. La vergüenza no tiene derecho legal sobre tu vida. Pero tienes que saber esto para poder vivir desde esta verdad. Y saber no es solo conocer el versículo. Saber es dejar que ese versículo entre tan profundo en ti que cambie la manera en que te ves a ti mismo cada mañana cuando te levantas. Déjame hablarte de la mujer sorprendida en adulterio en Juan capítulo 8. Los fariseos la arrastraron delante de Jesús, en público, con toda su vergüenza expuesta, y le dijeron, la ley de Moisés manda que esta mujer sea apedreada. ¿Qué dices tú? Y Jesús no respondió de inmediato. Se agachó y escribió en la tierra. La Biblia no dice qué escribió, pero lo que sí dice es que uno por uno, comenzando por los más viejos, todos se fueron, y cuando Jesús se levantó, solo quedaba la mujer. Y le preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Y Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Quiero que te quedes un momento en esa escena. Esta mujer llegó a ese encuentro con Jesús siendo arrastrada, sin dignidad, con su pecado expuesto delante de todos, con personas que la conocían, que la señalaban, que estaban listas para matarla. Y el Hijo de Dios la miró a los ojos y le dijo, ni yo te condeno. ¿Puedes imaginar lo que eso significó para ella? No fue solo perdón, fue restauración de dignidad. Fue alguien que con autoridad divina declaró que ella valía más que sus errores. Y eso es exactamente lo que Jesús te está diciendo a ti ahora mismo. No eres lo que hiciste, no eres lo que te hicieron, no eres la suma de tus peores momentos. Eres alguien a quien el Hijo de Dios miró directamente y dijo, ni yo te condeno. Ahora bien, nota lo que pasó después. Jesús no le dijo simplemente, vete y sé feliz. Le dio dirección. No peques más. El perdón no es permiso para seguir haciendo lo mismo. El perdón es poder para hacer algo diferente. Y esa es la diferencia entre gracia barata y gracia verdadera. La gracia verdadera no solo te libera del pasado, te capacita para el futuro.
Te da el poder de vivir diferente, no por miedo al castigo, sino porque has sido genuinamente transformado por el amor de Dios. Quiero que veas lo que Jesús no dijo. No dijo, vete y demuéstrame que cambiaste, y entonces no te condenaré. No dijo, vete y carga tu vergüenza por un tiempo como penitencia, y después vuelve. No dijo, vete y acepta que nunca vas a ser lo que pudiste haber sido si no hubieras fallado. Dijo, ni yo te condeno. Primero el perdón. Luego, la instrucción de no pecar más. El orden importa. Dios no te pide que te arregles para luego perdonarte. Te perdona para que puedas arreglarte. La gracia viene antes del cambio, no después. Y sin embargo, ¿cuántos creyentes viven como si fuera al revés? Como si tuvieran que ganarse el perdón. Como si tuvieran que demostrar suficiente arrepentimiento para merecer la gracia. Eso no es el Evangelio. Eso es religión, y la religión mata. El Evangelio dice que mientras tú eras todavía pecador, Cristo murió por ti, Romanos 5:8. No cuando mejoraste, no cuando lo mereciste, mientras eras todavía pecador. Eso es gracia. Gracia inmerecida, incondicional, que no tiene nada que ver con tu rendimiento y todo que ver con su amor. Ahora bien, entender esto en la cabeza es una cosa. Dejar que llegue al corazón es otra. Y yo sé que hay personas escuchándome ahora mismo que han escuchado esto 1000 veces. Saben el versículo, saben la doctrina, pueden explicarle el perdón a otra persona, pero no lo han recibido para sí mismos. ¿Por qué? Porque hay algo que bloquea la entrada del perdón al corazón, y ese algo tiene un nombre. Se llama acuerdo con el enemigo. Cada vez que escuchas esa voz que dice, eres un fracaso, no mereces ser perdonado, Dios está decepcionado de ti, nunca vas a cambiar, y tú dices que sí, que estás de acuerdo, que tienes razón, estás abriendo una puerta que el enemigo usa para mantenerte atrapado en tu pasado. La Biblia llama al diablo el acusador de los hermanos. Apocalipsis 12:10. Eso es literalmente su trabajo: acusar, señalar, recordar, magnificar cada fallo, cada error, cada momento de debilidad. Y si tú acuerdas con su acusación, Él tiene poder en tu vida. La manera de cerrar esa puerta es con la palabra de Dios. Y quiero darte un ejemplo muy concreto de cómo esto funciona en la práctica, porque durante años yo no sabía cómo hacerlo y nadie me lo había enseñado. Yo tenía un patrón muy específico. Cada vez que algo me salía mal, cada vez que fallaba en algo, inmediatamente aparecía una voz que decía, ¿ves? Eso eres tú, siempre igual, nunca aprendes, nunca vas a cambiar. Y yo, sin darme cuenta, le daba la razón a esa voz, la dejaba hablar, la dejaba construir su caso contra mí, hasta que aprendí algo que transformó completamente esa dinámica. Aprendí a hablarle a esa voz, no a ignorarla, porque ignorarla no funcionaba, sino a responderle directamente con la verdad de Dios. Cuando decía siempre igual, yo respondía, no. La palabra dice que soy nueva criatura. Lo viejo pasó. Cuando decía, nunca vas a cambiar, yo respondía, el que comenzó la buena obra en mí la va a perfeccionar. Filipenses 1:6. Cuando decía, Dios está harto de ti, yo respondía, su misericordia es nueva cada mañana. Lamentaciones 3:23. No fue magia. No cambió todo de un día para otro. Pero con el tiempo, esa voz fue perdiendo fuerza. Porque cada vez que intentaba construir un caso contra mí, se encontraba con la palabra de Dios. Y la palabra siempre gana. No porque sea información. Porque es una espada. Efesios 6:17 llama a la palabra la espada del Espíritu. Y una espada no es para adornar, es para pelear. Empieza a pelear por tu identidad. No lo leas como una metáfora poética, es una instrucción práctica. Hay una batalla real por cómo te ves a ti mismo. Y tienes armas reales para ganarla. Úsalas. No con tu evaluación de qué tan arrepentido estás, con la palabra. Cuando esa voz diga, no mereces perdón, tú respondes,
La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Ya lo confesé, ya está hecho. Cuando esa voz diga, eres lo que hiciste, tú respondes. La palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Segunda de Corintios 5:17. Cuando esa voz diga, Dios está decepcionado de ti, tú respondes. La palabra dice que nada me puede separar del amor de Dios, ni lo presente ni lo porvenir. Romanos 8:38-39. Esto no es magia, es guerra espiritual. Es usar el arma que Dios nos dio para derribar fortalezas. Y la fortaleza de la culpa y la vergüenza es una de las más resistentes que existen, pero no es invencible. Quiero darte 3 pasos concretos para empezar a vivir desde tu identidad en Cristo y no desde tu historia de errores. El primero es confesar y cerrar la cuenta. Si hay algo específico que sigues cargando, algo que no has confesado completamente o que has confesado pero sigues reviviendo, necesitas hacer algo deliberado con eso. Escríbelo en un papel, con todas las palabras, y luego ora sobre ese papel y dile a Dios, Señor, esto es lo que hice, me arrepiento genuinamente, recibo tu perdón ahora mismo, y por la autoridad de tu palabra, declaro que esto está bajo la sangre de Cristo y ya no tiene poder sobre mi identidad. Y luego, destruye ese papel, rómpelo, quémalo, lo que sea más significativo para ti. Ese acto físico no cambia la realidad espiritual. Dios ya te perdonó antes de que lo hicieras, pero te ayuda a tu mente y a tu corazón a hacer real lo que ya es verdad. El segundo paso es renovar tu mente con quién eres en Cristo. Busca y memoriza versículos sobre tu identidad, no sobre lo que debes hacer, sobre lo que ya eres. Eres hijo de Dios. Juan 1:12. Eres nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. Eres más que vencedor. Romanos 8:37. Eres aceptado en el amado. Efesios 1:6. No los leas como información. Léelos como una declaración de identidad. Léelos en primera persona, en voz alta, mirándote al espejo si es necesario. Soy hijo de Dios. Soy nueva criatura. Soy aceptado en el amado. Esto se siente extraño al principio, especialmente si llevas años definiéndote por tus errores. Pero la incomodidad es señal de que estás desafiando una mentalidad que estuvo instalada demasiado tiempo. Sigue haciéndolo. La incomodidad pasa. La transformación se queda. El tercer paso es hablar de ti mismo como Dios habla de ti. Presta atención a cómo te describes. ¿Cómo hablas de ti mismo con otras personas? ¿Cómo respondes cuando alguien te hace un cumplido? Muchas personas que cargan culpa y vergüenza tienen el hábito de minimizarse constantemente, de desviar los cumplidos, de referirse a sí mismas con términos negativos casi de forma automática. Soy un desastre. Nunca aprendo. Soy muy complicada. No soy buena en nada. Esas palabras tienen peso y cuando las repites suficiente tiempo las crees. Empieza a hablar de ti mismo de manera diferente, no de forma arrogante, no fingiendo que no tienes áreas de crecimiento, sino con la dignidad que le corresponde a alguien que ha sido redimido por la sangre de Cristo, porque eso es lo que eres. Permíteme dejarte con algo que me acompaña todos los días. Hay una pregunta que me hice hace muchos años que todavía me sirve de ancla cuando el enemigo intenta redefinirme por mis errores. La pregunta es esta: ¿qué dice Dios sobre mí? No qué dice la gente, no qué dice mi historia, no qué dice mi peor versión de mí misma. ¿Qué dice Dios? Y cuando me hago esa pregunta y busco honestamente la respuesta en su palabra, lo que encuentro siempre me deja sin aliento. Dice que soy amada con amor eterno. Jeremías 31:3. Dice que tengo planes de bien y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Dice que soy la niña de sus ojos. Zacarías 2:8. Dice que nada, absolutamente nada, puede separarme de su amor.
Romanos 8:39. Eso soy yo, eso eres tú, no la versión que cometió errores, no la versión que decepcionó a alguien, no la versión que falló cuando no debía fallar, la versión que Dios ve, la versión que Dios ama, la versión que Dios está formando. Y esa versión no necesita cargar más culpa, esa versión ya fue perdonada. Así que hoy, antes de dormir, quiero que hagas una sola cosa. Pon tu mano sobre tu corazón y di en voz alta: recibo el perdón de Dios, completo, sin condiciones, no porque lo merezca, sino porque Él es fiel. Y hoy decido creer lo que Dios dice sobre mí más de lo que creo lo que yo digo sobre mí. Esa declaración no resuelve todo de una vez, pero es el primer paso para dejar de vivir desde tu historia y empezar a vivir desde su gracia. Y eso cambia todo. No de manera instantánea, no sin días difíciles, no sin momentos en que la voz del enemigo vuelva a intentar convencerte de que eres lo que hiciste. Pero cada vez que eliges creer la palabra sobre la acusación, cada vez que dices no a la culpa y sí al perdón, estás construyendo algo. Estás construyendo una identidad sólida, anclada en la roca de lo que Dios dice, que ninguna tormenta va a poder mover. Eso no se construye en un día, pero empieza en un momento, este momento. Hoy es el día en que decides dejar de ser prisionero de tu pasado y empezar a ser libre en su gracia. No porque lo merezcas, nunca se trata de mérito, sino porque Él te amó primero. Y ese amor no cambia, nunca cambió, nunca va a cambiar. Eres su hijo, eres su hija, y eso es todo lo que necesitas ser. No eres tu error más grande, no eres la suma de tus fracasos, eres alguien por quien Cristo consideró que valía la pena morir. Eso es lo que eres. Y quiero que termines este mensaje hoy con esa verdad más clara en tu corazón que cualquier otra cosa. La culpa que cargas no es humildad, es una mentira que te mantiene pequeño. El perdón de Dios no es teórico, es real, es completo y está disponible para ti ahora mismo. Y tu identidad no está en lo que hiciste, está en lo que Él hizo por ti. Recíbelo hoy, no mañana, no cuando te sientas merecedor. Hoy, porque la verdad es que nunca te vas a sentir suficientemente merecedor. La gracia no funciona así. No espera a que seas suficiente. Llega precisamente cuando reconoces que no lo eres. Y en ese momento de rendición, en ese momento de Señor, no tengo nada que ofrecerte excepto mi necesidad, ahí es donde la gracia de Dios entra con toda su fuerza. Suéltalo, todo, ahora mismo, y recibe lo que ya es tuyo.